Bueno, mis queridos amigos, yo estaba echándome, casi que me he hecho un bailado, hermano, porque esa música es muy bacana. Ese Lucho es un tremendo para poner música a los programas que yo hago. Bueno, mis queridos televidentes, este es el programa La Vaca que hablaba inglés. Yo ya les he estado explicando por qué se llama La Vaca que hablaba inglés. Y les recuerdo, porque la vaca es un animal muy contradictorio. Es un animal que ha desarrollado un coeficiente intelectual supremamente bajo, una inteligencia supremamente baja. Al contrario de las ballenas, de los delfines, del caballo, el perro, que han desarrollado unas inteligencias instintivas supremamente desarrolladas, pues avanzadas, en el sentido animal. ¿Por qué tan contradictorio? ¿Y por qué hablaba inglés? Porque es que también es un idioma contradictorio. Es el idioma de la gran ciencia. Es el idioma de las grandes potencias donde se han hecho y desarrollado grandes inventos que han prácticamente puesto a la humanidad por lo alto. En el aspecto nuclear, en el aspecto científico, en total, en la mecánica cuántica, todas estas ciencias que han hecho que hoy el hombre sea lo que es, que haya sondas espaciales por allá en los confines del sistema solar. El inglés es un idioma muy importante. Grandes escritores como Faulkner escriben en inglés. Dos Pasos. Bueno, todos estos escritores que escriben en inglés han logrado unas obras imperecederas, extraordinarias, porque el idioma se presta para eso. Pero al mismo tiempo les decía desde un principio que es el idioma también de las invasiones, de los asesinatos de presidentes, de los saqueos de naciones como en Libia y como en Irak. Así, y así por el estilo, en Chile en el año 73. Entonces por eso digo que es la vaca que hablaba inglés, porque es un revuelto, un batiburrillo de contradicciones. Hoy voy a hablar de un tema que es bastante álgido y que tiene que ver con por qué los colombianos somos tan violentos, de dónde viene esa violencia. Y hago mis cavilaciones para poder hablar con ustedes. ¿Cómo no vamos a ser violentos los colombianos si es que desde un principio, desde que llegaron los españoles a conquistarnos y a colonizarnos y a civilizarnos, entre comillas, entre paréntesis le pongo yo, a civilizarnos, matando indios, matando indígenas? No se debe decir indios porque es que indio es el de la India, de la República de la India. Los nuestros eran indígenas, aborígenes, nuestros primeros habitantes pues de América. Entonces, con esa violencia, a violar indias, a crucificarlos, a despedazarlos. ¿Qué metodología no emplearon los españoles con tal de que los indios contaran dónde estaba la gran riqueza que según ellos había en el Nuevo Mundo? Esmeraldas, plata, oro, de todas las riquezas que en ese momento representaban para los imperios, como el Imperio Español, que en ese lapso, en ese siglo, España era prácticamente la primera potencia naval y era un país altamente imperialista. Andaba buscando riquezas por todo el mundo. También lo hacían los ingleses, los portugueses que llegaron a Brasil. En el anterior programa hablé de eso. Bueno, una mañana iba yo por allá a tomar tinto y con mis libros debajo del brazo, como siempre, ese es mi armamento, mis libros y mis periódicos debajo del brazo, a buscar mi café de la mañana, como dicen en el Canal Tro. Y de pronto un señor delgado, así como yo, tirando a flaco, me llamó y me dijo: venga, señor Fajardo, me dijo, venga, yo quiero hablar con usted. Yo quisiera contarle una historia que me ocurrió a mí desde hace tiempo. Y siempre he pensado en usted, porque yo a usted lo conozco, yo soy de acá. Claro que yo me había ido y hace poco regresé y otra vez me vuelvo a ir. Yo sé una historia que a usted le puede interesar para sus libros. Él no me habló del programa de televisión, él me habló fue de que yo lo escribiera. Para que escriba usted esa historia. Y bueno, ¿y de qué trata la historia? Pero yo le paraba así muchas horas porque como que no le da importancia a la vaina. Yo es que yo era soldado profesional cuando el crimen de Mapiripá, de La Rochela, cuando hablemoslo en términos castizos, en la masacre de La Rochela, que así figura en los libros de historia y en los periódicos de la época. No le puedo cambiar el nombre porque ¿por cuál?
¿Qué otro nombre le pone? ¿El Rosario o el baile de la Rochela? No toca por decir la masacre de la Rochela. La Rochela es una vereda que, según la información que yo pude lograr en Google, es una vereda del municipio de Simacota, que queda entre Barranca y Puerto Berrío, pero más cerca de Simacota, es una vereda de Simacota. Entre otras cosas, ahí está nuestro monitor, nuestro Luchito allá dándole con el aparato, está ubicando geográficamente dónde queda la Rochela. Es importante porque eso es Magdalena Medio santanderiano. Yo creo que la mayoría de gente que nos está viendo sabe que Simacota es un municipio que puede ir allí por el Socorro, Simacota. Yo cuando era jefe de prensa de la alcaldía del Socorro fui como unas 10 veces por lo menos. Hasta ferias fui una vez a Simacota. En las inmediaciones de esa vereda fue que se ejecutó este enfrentamiento militar, por así decirlo, que francamente ha sido de lo más terrible, porque le dio la vuelta al mundo, dada su magnitud, donde se investigaban algunos delitos que se estaban cometiendo por los forajidos en esa época. Se estaban cometiendo y mandaron una comisión del Ministerio de Justicia. Inclusive la comisión partió en gran parte jueces de San Gil, nuestro vecino allí. Iban 6 jueces y juezas del municipio de San Gil. Iban sacerdotes, iban hermanas de la caridad, los conductores y algunos auxiliares, y en la masacre todo el mundo murió. Pero hubo una falla, según los datos que pude conseguir, que uno de ellos quedó herido, pero no muerto, y él fue el que se encargó de ir a la fiscalía y contar qué fue lo que pasó con la masacre de la Rochela. Un periodista de la época me cuenta, hace poco, me contó el periodista que él estuvo en ese entonces, todavía ni siquiera, ya éramos estudiantes de periodismo, pero no ejercía, fue el primero o segundo semestre si acaso, no, aún no entrábamos a estudiar periodismo cuando ocurrió eso. Sí, ya lo éramos, ya que me acuerdo. Entonces me cuenta que investigó que para saberse o para prepararse la emboscada en la Rochela fue porque uno de los conductores o del personal no calificado profesionalmente era, pues, digamos, un conductor que iba a ir al operativo. Por allá se puso a tomar cervecita en una taberna, y después de estar con sus 10 cervezas en la cabeza se las dio de macho y de héroe y se puso a contar a qué se iban al siguiente día, a lo de la Rochela. Se filtró la información y los forajidos, o quien haya sido, prepararon la emboscada, y ahí fue donde cayó un poco de gente. Según los datos, fue el 18 de marzo de 1989. ¿Ven? Eso es lo que dice Google. Eso es la información que tiene Google. Pero aquí a mi lado está el amigo que es el que nos va a contar qué era eso. Él es el que les digo que era soldado, profesional de la época, y dijo, venga, para acá yo le cuento la historia. Entonces, mi querido amigo dice que fue, en qué fecha, y mejor dicho tiene la palabra. Él se llama Albeiro N. No le preguntemos más. Albeiro N, cuéntenos cómo fue la cosa. 11 de marzo del 89. 11 de marzo del 89. Un miembro de las extintas desaparecidas FARC, Fuerzas Revolucionarias. Hable claro, hermanito. Un miembro o exmiembro de las extintas Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia, FARC, estuvo en el Frente 48. En ese entonces habían fundado un grupo, Muertes Secuestradores, o sea, el MAS. El MAS. Y él se filtró en ese grupo, dejando el otro bando aparte. Sigue hablando. El otro bando aparte, entonces él daba información de los que cuando él fue subversivo, quienes colaboraban, entonces empezaban a matar gente inocente, pues, colaboradores, cuando él pertenecía al otro bando. Después llegó un miembro del MAS, que eran conformados por los hermanos de Ochoa, a raíz de la muerte de Marcaníes Ochoa, ellos formaron el grupo Muertes Secuestradores MAS. Entonces empezaron a hacer cosas irregulares y a masacrar gente en el Magdalena Medio. Llegó a Bogotá al oído del Ministerio de Justicia
mandaban un refuerzo para la investigación que estaba pasando, inclusive estaban implicado un comandante de un destacamento, nosotros éramos soldados profesionales, estábamos recibiendo órdenes de oficiales y suboficiales. Cuando ellos nos cogieron, se infiltró la información que teníamos que esperar en el puente exactamente en Los Indios, en medio de la Y de Puerto Araujo y el río Pon. Hay una parte que llaman el puente de Los Indios. Ahí dieron que venían unos refuerzos para el frente 48 de las FARC. Entonces era mentira, eran unos jueces y unos miembros religiosos del clero, hermanas de la caridad y secretarios. Entonces, pues como uno de soldado, pues siempre mira es los éxitos de combatir al enemigo, y los jueces desgraciadamente pues cargan armas automáticas 9 milímetros y nosotros pensamos que eran subversivos los refuerzos, como decían los grandes mandos o con los implicados del grupo más. Entonces nos cogimos, ahí hicimos el retén y nos llevamos a La Rochela. Vamos por allí que lo vamos a investigar porque ustedes vienen a un refuerzo y mentiras. Y ahí fue donde se produjo. Van 3 carros, van siempre un poco de personas ahí. ¿Se acuerda usted? ¿Alcanza? Sí son esos los... Sí, los carros son los que se ven en pantalla. Entonces nos llevamos para allá y accionamos nuestras armas. Desgraciadamente, pues uno de los ocupantes quedó ileso sin ninguna herida, y cuando eso de calibre 7.62, entonces resulta de que él quedó ileso y fue el que se dio cuenta de todo lo que hablábamos, lo planeamos. Ya nosotros pues también estábamos engañados por los oficiales que estaban al mando o que eran corruptos estando con el Estado, pero haciendo con bandas ilícitas o bandas al margen de la ley. Ajá, bueno. Entonces usted aclaró para nuestros televidentes y para tranquilidad del entrevistado que en ningún momento la pretensión del canal ni mía como periodista profesional es enjuiciar a nadie. Nosotros los periodistas no tenemos por qué enjuiciar a nadie, menos sentenciar. Estamos haciendo un relato histórico. Haga cuenta como cuando uno coge un libro de historia y se pone a leer. Revivamos nuestra historia. Eso, revivamos nuestra historia. Estamos reviviendo la historia, pero no estamos enjuiciando a nadie, ni estamos dando nombre ni nada. Estamos contando qué pasó en La Rochela. Para él, el 11 de enero, el 11 de febrero, el 11 de marzo de 1989, y según Google, lo que yo investigué, fue el 18 de enero de 1989. Sea como sea, para el relato de mi querido amigo fueron 25 los muertos. En Google dice que fueron 12. Sea como sea, es uno de los hechos criminales que más han estremecido, no solamente a Colombia, sino en el mundo entero, porque eso fue a parar hasta la Corte Internacional de La Haya. Es un crimen, era hasta ese momento un crimen sin precedentes. Siga usted, ma. Bueno, a raíz de eso, pues pasó lo que tenía que suceder, que quedó la persona ilesa. Nosotros dimos por muertos, bueno, que habíamos matado todos esos refuerzos para 600 fallas desaparecidas. Y mentira, llegó el comandante de la brigada en ese entonces, hablo de la sección del Magdalena Medio, antioqueño y santanderiano, el comandante de la brigada de Puerto de Río, nombrémoslo porque es un sitio que más brigadas hay por estos lados. Llegaron, estábamos nosotros en el proyecto en Capote, ya estábamos ahí, 3 días después, cuando llegamos, y ustedes han hecho un crimen de guerra, han matado a unos jueces, y ustedes como soldados, ¿por qué nunca pasaron un parte? Porque el comandante de la brigada, fuimos engañados, que eran unos refuerzos, yo acepto mis culpas, accioné mis armas, y a raíz de eso, fueron 20 años, 4 meses privado de mi libertad, pagué mis culpas, dándole vuelta a nivel nacional, cárceles de alta seguridad, donde todo el mundo lo vea a uno como un criminal con el Estado. ¿Por qué? Por pertenecer al Estado resulté siendo un crimen y dando un golpe al Estado, siendo yo miembro del Estado. Pero bueno, ya le doy gracias a Dios, estamos ya reviviendo nuestra historia, pero fue un caso macabro que le dio la vuelta al mundo, inclusive llegó a Viena, Suiza, que es la capital de derechos humanos del mundo internacional. Y realmente pues doy la cara, ya no le debo nada y Dios me perdone por este hombre pagó 20 años, 4 meses de cárcel por el delito que cometieron y que el Estado les cayó con toda la fuerza de la ley. Vamos a unos comerciales y regresamos con nuestra historia.
Ahora. Con Comset Comunicaciones. Ponle play al entretenimiento. Disfruta series. El primer juego es luz roja y luz verde. Es como el que jugábamos de pequeños. Nosotros somos la resistencia. Películas. De deportes en exclusiva. 120 canales análogos y digitales para que todos vean lo que más les gusta. Nuevos planes Duoplay con internet más televisión de 50, 80 y 100 megas de velocidad con la calidad y estabilidad que te mereces. Recibe mucho más. Planes dedicados por fibra óptica para empresas y pymes. Infoline 320-429-1514, 321-246-2209, 310-538-5085 y www.comset.com. Hola, acompáñenme y peguémonos la vuelta al arroz por Colombia. Este cereal se cultiva en todas las regiones y es el sustento de miles de familias. El arroz es una industria que genera muchos empleos para activar la economía del campo y usted y yo podemos ayudar. Movámonos a comer más arroz porque es delicioso, fuente de energía, proteína, vitaminas y no tiene gluten. Consumamos lo nuestro al desayuno, al almuerzo y a la comida. Pidamos más arroz, el sabor de Colombia. El campo es de todos. Ministerio de Agricultura. Bueno, yo no sé qué está más bacano, si el tinto que me trae Luchito o la música que le puso de fondo, porque está muy bacana. A mí me dan ganas de bailar cada vez que empiece el programa, hermano. Bueno, los televidentes que están viendo este programa, obvio, que lo están viendo y por las redes, yo creo que se están haciendo los que vivieron, de los que supieron la noticia en el momento que ocurrió, y que pudieron, por ejemplo, a través de la prensa, a través de la televisión, de ver lo que ocurrió, que fue terrible. Yo recuerdo que fue una cuestión que quedaba uno exhausto, quedaba uno, como dicen las damas, lívido de ver lo que estaba pasando, porque fue una de las masacres recientes más dolorosas que ha ocurrido en el país. Hacía muchos años, desde los chulavitas, desde la violencia por allá el 48, no se daba una cosa tan horrorosa. Después de Palacio. Sí. Entonces no se daba una cosa, después de lo del Palacio de Justicia, no se daba una cosa tan horrorosa. Entonces, esas personas que vieron, yo creo que en este momento están diciendo, o están pensando lo que nosotros estamos pensando, que fue terrible, lo que estábamos haciendo aquel comentario aquí con Albeiro, que fue una cuestión que lo dejó a uno perplejo, sobre todo los que ya éramos periodistas, que estábamos empezando a ejercer el periodismo, pero tremendo, fue una cosa tremenda. Como ustedes pueden ver, nosotros aquí estamos tomando tinto. Que Albeiro ya va terminando, pero este es un programa de televisión de lo más moderno que es como si estuviéramos sentados en la sala de una casa, en una tarde de tertulia y tomándose un tintico. Nosotros estamos en una sala, una cámara allá, unas cámaras, y nosotros tomando tintico y contándoles a ustedes, amigos oyentes y sobre todo a los muchachos que viven hoy una violencia. Hoy también se está viviendo una violencia tremenda, y que ojalá con la intervención de ellos en política y sobre todo en procesos de paz, que entremos prácticamente a ejercer el derecho a la paz, que es un derecho sagrado, porque estas masacres, los que no la vieron y los que no recibieron el mensaje cuando se produjeron unas cosas, puede que no les diga mucho, pero los que lo vivimos, sobre todo periodistas nuevecíticos, porque estábamos recién desempacaditos, tremendo, fue impactante. No podía uno creer que se apostaran desde unas trincheras y ahí ven unos carros, cómo se ejecutó una matanza indiscriminada, sin tener en cuenta lo que estaba ocurriendo, sin tener en cuenta las personas que estaban incursas o inmersas en esta problemática. Porque puede que los jueces estuvieran incursos o inmersos en esto, pero una hermana de la caridad y un sacerdote, varios que iban ahí, iban como prenda
de confianza, de seguridad, y fueron acribillados. ¿Usted en ese momento, Albeiro, qué pensaba? No, pues ya después de que pasó lo que pasó, nosotros hicimos básicamente el asalto, como llamamos nosotros en la jerga militar. Nos fuimos confiados para una base, ahí en Campo Capote, en el proyecto. La persona que hoy se quedó viva. A los 2 ya llegó un comité de la Cruz Roja Internacional, Procuraduría y comandantes de la brigada en ese entonces, y pedimos investidura militar y nos comentan que hemos hecho un crimen de guerra al Estado porque hemos matado a unos jueces y unas personas que iban a investigar las malas conductas y las malas acciones que estaban miembros implicados de las Fuerzas Armadas, oficiales y suboficiales, sin nombrar a nadie, inclusive me cuento yo como porque ahí hablan, que fueron una masacre producida por narcotraficantes, por paramilitares, no sino macetos y miembros ya después de que estábamos juntados así nos decían que miembros de las Fuerzas Armadas, pero nosotros como militares ya pues no pertenecemos al Estado, ya nos culpan como criminales del Estado, o sea, con nosotros sacamos al mismo Estado. Pero realmente pues estamos con vida para contar ese relato, pero es duro ver una guerra tan cruda y ver que por la investigación de alguien que está actuando mal tengan que sacrificar vidas inocentes como la de los que murieron en ese entonces en esa masacre, como los jueces hacen justicia, los curas, las monjas, los que iban acompañando a ellos. Es duro, le duele en el corazón. Sí. Y realmente pues en la cárcel uno pidiéndole a Dios nunca volver a cometer algo similar, porque es muy fuerte. Quedaron viudas, quedaron huérfanos, quedaron personas también desamparadas por culpa de la guerra que hay en Colombia. Albeiro, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted estaba consciente de que le estaban disparando a esos personajes o no sabían quiénes iban dentro de los carros? En el momento no sabíamos nada, porque ellos nos dicen que son unos refuerzos que van para las Fuerzas Armadas Unidas de Colombia, las desaparecidas FARC. Uno como militar, ¿qué hace? Uno, si está al servicio del Estado, es combatiendo al enemigo, que le hace mal al Estado. Pero entonces nosotros ciegos y por la mente de los cuadros de mando, hablamos de cuadros de mando porque uno es un soldado voluntario, o sea, al servicio del Estado, pero tiene los comandos o los cuadros que son los que lo ordenan a uno. Uno que va a saber qué pasa en la mente de cada oficial, cada suboficial, si son corruptos, tienen una mente muy pervertida. Entonces uno cumple órdenes porque ve que ellos lo están dando fríamente una orden donde uno cree que lo que están diciendo es algo verídico, mentiras, y nos tocó oír. Ya después, cuando ya empezamos a la investigación, que nos llevaron los jueces a las indagatorias, nos comentaron lo que ha pasado, que habíamos asesinado gente en un estado, pues le siente uno dolor en el corazón. Y yo pues me tocó pedir perdón, estando en unas cárceles de alta, me tocó, para que después me diera un tiempo y me diera muchos beneficios como preso de Colombia, me tocó pedir perdón público y lo hice en la gobernación de Santander, empezando en el siglo XXI me tocó hacerlo, y por eso, gracias a Dios, logré mi libertad, porque acepté mis culpas y le hice una promesa a Dios, al Estado y a toda la familia de las víctimas, no volver a cometer actos Bueno, Albeiro, usted pagó 20 años, 4 meses de cárcel por el crimen cometido. Correcto. Recibiendo órdenes o no, pero cometió el delito. Accioné mis armas. Accionó las armas, perfectamente. Y usted me aclaraba en una ocasión que lo castigan porque ustedes tan pronto se dieron cuenta que habían hecho una masacre, han debido pasar el parte a la justicia, ¿sí o no es así? No, nosotros nos dimos de cuenta de por la persona, donde la persona se muera en todo el mundo, creo que eso queda en la oscuridad, en la impunidad, y hasta si hubiéramos muerto, porque muchas veces, si Dios permitió que esa persona quedara con vida, era para que no tuviéramos una experiencia de un crimen de guerra, viviéramos. Ahora pues estoy en los caminos del Señor, gracias a Dios, soy una persona nueva, una criatura refortalecida a pesar de mis años, pero entonces Dios permitió eso, donde no se hubiera quedado así, como decimos nosotros, sanamente, o sea, que se muera todo el mundo, nosotros tampoco estuviéramos viviendo, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, si uno era consciente de que ha matado a unas personas inocentes porque van a investigar al servicio del Estado, créame que la recompensa hubiera sido eso, porque dicen que la paga del pecado es la muerte. Pero de pronto Dios permitió para vivir una experiencia, es duro vivir uno privado de su libertad después de tantos años, estando como miembro activo desde las fuerzas militares, pasar a un encierro donde uno es señalado,
tiene que tener patio especial, por el hecho de ser militar, eso es lo que se ve hoy en día como viene en las casas. Entonces es algo que pasó, Sí. y la experiencia es que Albeiro, perdón que lo interrumpa y déjeme hacerle una preguntita que me surge aquí. Usted, por ejemplo, un momento está en una tienda, tomándose una gaseosa, no trago, sino una gaseosa, tiene su arma, llega un individuo a buscarle problema y le pega un par de palmadas en la cara. ¿Usted sería capaz de dispararle en este momento a una persona? ya no, porque primero que todo no cargo armas, o sea, que la arma mía es de ponte una Biblia, pero en este momento no la tengo como para un problema, un periodismo, para vivir una historia. No lo hago, pues de agasajarle la cara, como dice en los evangelios del Nuevo Testamento, y si le pegan en la mejilla, coloque la otra, para que tal, tiene uno que ser manso y humilde como un cordero, o sea, tener un corazón estricto. Ya lo que fue, ya uno sabe que a la edad de uno, la violencia lo que gente más violencia. Pues si alguien viene a reclamarme, a decirme quite su capa, quite sus zapatillas, yo se las entrego, lléveselas, pero no hice una promesa ante todo por eso, no volver a accionar con ninguna persona, sea lo que sea, para quitarle más que todo lo más preciado que Sí. a uno. Es que esa pregunta me surge, Albeiro, es porque yo le tomaba el pelo, con todo el respeto lo digo, y dada conservando la distancia que había entre él y yo, él como gobernador de Santander, el doctor Horacio Serpa Uribe, y yo como periodista, pero tenía cierta confianza con él porque me la gané. Y un día le tomaba yo el pelo y le decía, bueno, doctor Horacio, cuando Antanas Mocus en un debate político en la televisión, le botó un vaso de agua por la cara y usted se excusó, es decir, se hizo prácticamente el que yo no fui, se hizo el niño regañado y no quiso hacerle nada, pero uno como santanderiano y conociéndolo a usted, yo me imagino que usted quería meterle un coñazo porque le botó un poco de agua por la cara en televisión, en una entrevista, y me decía, no, yo en ese momento no pensé eso, porque uno tiene que controlarse. Estábamos en un debate a nivel nacional y ese cuentico no me da a mí, porque tiene que ser muy berraco que a uno lo ofendan de esa manera y tener ese temple de personalidad para ser capaz de hacer lo que usted dice, que es lo debido, ¿no? Si le pidieron hacer, mejor dicho, tratar de evitar al máximo. Bueno, eso parte es teórico. Dígame una cosa, ¿en qué cárceles del país pagó usted sus penas, hermano? Empecé un retén en medio de Barranca Bermeja, pasando como por donde andábamos después de que estuve en la cárcel del militar de Tolemaida. Me exoneraron del caso. La justicia penal militar me soltó para la castrense porque me dieron baja administrativa, entonces yo pedí la baja, entonces me volvió la castrense. Preséntese al juzgado de instrucción criminal número 22 en Bogotá, no lo hice. A los 7 meses fui recapturado en la vía Barranca, Puerto de Río Barranca, un retén de la infantería de Marina. Ahí caí, ya tenía un pedido pues del juzgado de instrucción criminal 22 de Bogotá, condenado a 56 años de cárcel por el magnicidio de La Rochela, porque ya yo había dado una declaración ante un juez militar en Tolemaida. Bueno, ya ahí pues empecé, estuve en la Modelo en Bogotá, estuve en la cárcel de Cajalarcá, estuve en Picaleña, empecé en Valledupar cuando abrió las calles de alta seguridad, después estuve en Girón. ¿Usted estuvo en Palo Gordo, en Girón? Estuve en Palo Gordo, en Girón, de ahí me estuve en La Dorada, de La Dorada me echaban a Picaleña por problemas gástricos, lo de tercer nivel en La Dorada, me llevaban a Ibagué. Inauguré la de Coiba, Ibagué, la de Herón, de ahí volví otra vez a La Dorada. Estuve en Cómbita también di muchas vueltas porque de tanta cárcel aprendí a escribir, me aprendí a defender y tenía problemas con guardias, con nutricionistas, porque tuve un problema gástricos en ese entonces, pensando privada mi libertad. Y estuve en varias fases de alta seguridad, fuera normales como Picaleña, la Modelo Bucaramanga, la Modelo en Bogotá, la Picota. Como presidiario, pues di muchas vueltas a las cárceles. ¿Por qué? Por el crimen, entonces lo movían a uno y que de pronto uno iba a armar una fuga o que porque uno ha sido de pronto lo que ha pasado. Siempre pues uno queda a pensar lo que tiene la gente en la mente. Pero fui trasladado en muchas cárceles, muchas veces por seguridad. Bueno, y por ejemplo, cuando estaba en la cárcel, o ya cuando salió, que es como más hiriente la cuestión, ¿no lo amenazaban a usted que aquí es que dale? No, nunca, porque uno muchas veces dice el dicho que era fama, te acuerdas también. No, yo actuaba como cualquier preso. Al contrario, ¿le tenían miedo a usted? No, pues yo no, miedo tampoco, el respeto, porque como uno ya es una persona madura,
y se sabe defender. La Constitución, a pesar de uno puede ser el peor criminal, pero lo que es la Constitución Nacional lo protege a uno, la Procuraduría, los Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional inclusive, porque uno es prácticamente víctima del Estado, o ha estado en guerra, ha estado en la guerra interna que vive el país. Pues entonces uno sabe defender, porque uno tampoco es un brutico. Yo estoy en una industrial, soy dibujante técnico, y realmente pues las consecuencias del destino o cosas de la vida, pues uno tiene que vivir esto, y le doy gracias a Dios porque estamos todavía con vida para poder revivir la historia. Pero entonces, para que nadie diga, no se dejen creer de las cosas que no son, porque es que uno lo vio en carne propia. Uno sí estaba joven cuando nos tocó verlo y presenciarlo y ser partícipe o autor intelectual de lo que pasó. Uno es consciente de eso. Sí, sí. Y usted me da pie para hablar de una cuestión que yo lo he tratado acá a nivel de académico, sobre los medios de comunicación. Yo les decía que en más de una ocasión la gente le cree ciega y profundamente a lo que diga, sobre todo la televisión y las redes sociales. Le cree profundamente, inclusive les he comentado a ustedes, amigos televidentes, que hay gente que a sabiendas, tanto en lo científico como académicamente, que yo sé que lo que se dijo en la televisión es falso, y hay gente que le dice a uno: usted va a saber más que la televisión, lo dijeron esta mañana, usted va a saber más que la televisión. La gente le cree profundamente a las redes sociales y a la televisión. Tanto es así que en Google dan la fecha del 18 de enero de 1989. Y el que estaba allá me dice: no señor, fue el 11 de marzo de 1989. Entonces me puso a creerle a él porque él estaba allá. Que fueron 12 muertos, dice Google. Y él dice: fueron 25 entre sacerdotes, hermanas de la caridad, 6 jueces, los conductores y algunas otras personas de seguridad. ¿A quién le creo yo? Pues el hombre que estaba allá. Y no era ningún ciego, ni ningún mudo, ni ningún sordo. Él actuó inclusive. Me toca creerle a él. Entonces, ¿qué deduzco? Que los que subieron la información a Google no tuvieron la precisión, no puede que no lo hayan hecho de mala fe, pero no tuvieron la precisión para hacer o subir la noticia como era. Vamos a unos comerciales y ya regresamos con la última parte de nuestra historia. Llegó el momento de volver a Campo Alegre en Barbosa. Campo Alegre, bar-restaurante. De día, variados y exquisitos platos a la carta y típicos. De noche, comidas rápidas, cócteles y licores. En el fin de semana, además, postres, waffles y helados. Campo Alegre bar-restaurante. La estación familiar que espera por todos. Parque infantil, parqueadero propio. Campo Alegre, tradicionalmente bueno. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. ¿Qué podemos encontrar detrás de un plato de papa colombiano? Encontramos el valor de nuestra mano campesina que alimenta a todo un país. Encontramos progreso que mueve nuestra economía con orgullo colombiano. Encontramos las preparaciones que nos identifican y sobre todo una gran variedad para deleitarnos. Por eso, Colombia es el país más buena papa del mundo. Porque aquí apoyamos y nos nutrimos con lo local. Como dice el viejo Rigo, consumamos lo nuestro, el sabor de Colombia. Bueno, arrancamos nuestro último bloque de esta entrevista que hemos procurado llevarle con toda la información y de alta veracidad, máxima si se tiene en cuenta que Albeiro estaba allá, como les dije. Por eso, repito, no del todo, pero no le coman todo el cuento a las redes sociales, porque como tiene acceso,
con todo el respeto lo digo, cualquier perfil de los palotes se puede poner y meterle ahí toda la información que quiera, sin ninguna responsabilidad intelectual, ni profesional, ni científica. Entonces, pilas a eso, porque lo que hacen es tergiversarle los pocos conocimientos que tiene la gente del común. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahí tenemos un testimonio, vea lo que él presenció, estaba allá, y lo que dice Google de la gente. Repito, no pudo haber sido de mala fe que subieron esa información así, pero la subieron mal. Bueno, usted aceptó cargos, Albeiro, usted aceptó cargos, yo la embarré, aquí se me fue hondo, para Guandoca, 24 navidades, 20 navidades se haya metido, 20 Semanas Santas, 20 Año Nuevo. Y cumpleaños. ¿Bacano? No, muy duro. Lo más triste que puede tener un ser humano es perder su libertad terrenal. Dios lo hace libre a uno. Yo opino lo mismo. Dios lo hace libre a uno, nace uno libre, sin vicios, sin malas actuaciones. Muchas veces nosotros los hombres o los humanos somos víctimas de nuestra propia inteligencia, de nuestro propio invento. No sé por qué escoger uno la carrera militar para ser alguien. Le llaman a llegar a decir a los hijos, a los nietos, yo fui miembro de las fuerzas militares. Pero estamos en un país desgraciadamente que todo el mundo en Colombia conoce la corrupción. Todo el mundo quiere tapar la corrupción con un solo dedo, tapar como el que quieren tapar la luz del sol. Mentiras. Estamos en un país muy violento y fuera de eso, lo que tienen que hacer muchas veces los de la oreja gocha y la ley es para los más bobitos, para los que no tenemos cómo defendernos. Como les comento, sí, yo cometí un error y arrepentido ante la sociedad y primeramente pidiéndole a Papito Dios que eso quede de pronto, sí, yo me arrepiento de todo lo que hice, porque realmente dejé personas sufriendo en ese entonces. No sé si de pronto todavía estén con vida o ya también tengan bastante edad como la que tengo yo, pero realmente reconozco que cometí un error, un crimen de guerra, solamente apoyado por oficiales, suboficiales, que actúan de mala fe, porque es que nuestro lema del glorioso eso es patria, honor y lealtad. Mentira, eso es un lema. La patria, pues porque uno con el honor de ser humildad de la lealtad. Nadie es leal en Colombia. Digamos, nadie es leal en Colombia. Cualquiera, si uno comete un error, trata de siempre escudarse en algo. Me equivoqué, perdone, no. Cuando uno va a ser un desleal o si no va a tener lealtad, primero pensar en las consecuencias. Ser desleal es lo peor que le puede pasar a uno. Y Albeiro, déjeme decir una cosa que usted me hizo caer en la cuenta. No, yo ya había caído en la cuenta. No se dice caer en cuenta. Aprovechemos para hacer algo de gramática. Caer en la cuenta. Se cae en la cuenta, no en cuenta y no en la cuenta. Bueno, demos la gramática a un lado porque está interesante lo histórico. Vea lo que está diciendo Albeiro, que no es ningún académico, lo digo escuéticamente, Albeiro, con todo el respeto, no es ningún intelectual, no es ningún profesional de la historia universal, pero vea lo que está diciendo tan valioso. Definitivamente Colombia es un país muy corrupto y eso es lo que nos tiene al borde prácticamente de un caos, no tan final, pero sí semifinal, porque yo veo venir cosas tremendas para Colombia, siendo un país tan profundamente rico, el país de las mejores esmeraldas del mundo, el país del mejor café del mundo, el país de todos los climas, de todos los niveles freáticos, el país con 2.000, como casi 5.000 kilómetros de costa sobre 2 océanos, el país que lo tiene todo. Que tiene más agua dulce que cualquier país. Sí, tiene más agua dulce que cualquier país. Tiene dos mares. Sí, dos mares. Uno de agua salada y somos 44 millones de habitantes mal contados. Es uno de los países, el único país de Europa más grande que Colombia es Rusia y Ucrania, que tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados. 2 millones de kilómetros cuadrados. Rusia y Ucrania. Nosotros con todas esas garantías, ¿y sabe por qué somos pobres? Por la clase dirigente, por la corrupción. Y no es que yo le esté repitiendo lo que dice él, es que es una realidad, que él, que pagó 20 años, 4 meses de cárcel, se dio cuenta cómo era que funcionaba la cosa. Así es que esto que le pasó a Albeiro, sea una clase de, pongámoslo, de urbanidad para nuestros dirigentes y para las generaciones que van a gobernar o que van a dirigir este país próximamente. Albeiro, prosiga usted con su apreciación, porque ya se nos está acabando el tiempo, empiece a dar consejos, cuando vayan a cometer un error piénselo bien,
¿Qué más les decimos? Muchachos jóvenes hoy en día, pelados que no han conseguido la cédula todavía, son menores de 18 años, mayores de 18 años, no se dejen conquistar por apariencias, que le va a dar una moto, que le va a dar un juguete, como llama uno, hablemos la jerga en la vida, que un revólver, eso no lo es todo. Ser temerosos de Dios, actuar como la inteligencia que nos ha dado Dios, no se dejen engañar por grupos al margen de la ley. Nada, mire que todo el mundo, el único poder es de Dios, y han caído los poderes de Osama Bin Laden, de Hussein, Pablo Escobar, pues mi paisano y todo eso como colombiano, pero hacíamos daño. No, el temor es a Dios, es el único que nos puede quitar, es Él, a Él sí hay que tenerle temor, y el poder es de Él, cualquier poder terrenal se caerá. Yo estando en el programa de Libertad me leí un libro donde decía no hay crimen perfecto, un crimen se cae, ¿quién lo hizo? ¿Cómo son los actores? Por una simple, así como dice, por una bobadita, entran por ahí, se descubre toda la verdad. Entonces, muchachos jóvenes que están actualmente, si de pronto están en las redes, pelados que están en el servicio o están en su carrera militar, actuemos como dice el lema de ellos, patria, honor y lealtad, no nos debemos engañar. Cuando van a una orden ilógica, pregunten, así el superior se ponga bravo, no le cumplo la orden hasta que no me cerciore con el comandante que nos manda a usted y a mí. Muchachos, no caigan en errores, no se presten para bandas delincuenciales, porque créanme que es lo único que consigue uno es la muerte o una estadía en la cárcel por años. Las cárceles en Colombia, ahorita empezando, quiere hacerlo pagar a usted, tenga o no tenga que ver en la vuelta, y lo van a meter preso allá. Entonces solamente el temor es a Dios, actuar bien y pensar con cabeza fría, no dejarse de pronto imitar de una persona que no, que es que yo tengo el poder, que usted me hace este favor, yo le regalo una moto 50, le regalo una 650, le regalo una arma automática, le regalo estos explosivos. No, porque eso lo que engendra es más violencia, y después de que usted se ha metido, bueno, que se muera uno, que berracos, como dicen, se murió, pero cuando uno tiene que escribir lo paga, uno se envía, el que se muere prácticamente se deja porque se muere la materia, pero uno estando lo paga, se envía. Se imagina uno privado de una libertad, privado de libertad terrenal en una cárcel, lo que pasa en una cárcel, se ven cosas que uno no cree. Yo iba a preguntar eso, Albeiro, que una de las anécdotas o de los hechos que le hayan ocurrido a usted en el lapso de su presidio, que jamás olvidará una cosa que le pasó a usted en la cárcel, ya para despedirnos. Someterlo a uno con las cárceles de alta, donde uno pierde la mujer, pierde la familia, las visitas son muy cortas, cada 28 días una conyugal, cada mes, y si de pronto a la mujer le gusta que uno de eso, se pierde todo. Tiene uno que actuar, es lo que diga el INPE, el gobierno, ellos, los del Ministerio de Justicia y Derecho, ellos son informados por el INPE, vivir al margen de ellos, lo que ellos digan. Listo, bueno, muchachos, les pido que Dios me los bendiga de todo corazón, arrepentido de mis hechos, no lo digo con lágrimas, pero realmente toda la vida he sido arrepentido de esto. Muchachos jóvenes y que están de pronto con ganas de meterse en alguna cosa, no lo hagan, busquen de Dios, el poder es de Dios, y sean temerosos a Dios, y que la Virgen los acompañe siempre, y todo por eso me los proteja. Todos los que nos están viendo aquí o nos están viendo por las redes, me los proteja y me los bendiga siempre a usted de cualquier calamidad. Mi querido, muy buena la despedida, casi me hace llorar. Las personas que no pudieron ver este programa, recuerden, todos los martes a las 4 de la tarde, La Vaca que hablaba inglés, y con repetición los sábados y domingos a las 4 de la tarde. Oído, repetición del programa los sábados y domingos a las 4 de la tarde, para que se cercioren, miren, se den cuenta de otro tipo de televisión. Yo hago otro tipo de programas, de pronto más dinámico, más personalizado. Puede que a uno les guste, puede que a otros no, pero lo hago de muy buena fe, y ese es mi profesionalismo periodístico. En las redes, ahora los pueden bloquear, dado unos cambios que hicieron en el Face, los pueden bloquear. Entonces en YouTube pueden ver esos programas y todos los del canal TV Más a la hora que quieran, así de que recurrir a las redes. Este sí no es de mentira, porque ustedes lo están viendo en directo. Por lo demás, yo soy José Óscar Fajardo, comunicador social, periodista, egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Que estén muy bien y nos vemos de hoy en 8 días.